Hay una canción argentina que dice: tarda en llegar y al final hay recompensa. Esta frase puede definir a la perfección al protagonista de hoy. Una historia que lo tiene todo: espera, frustración, disfrute y superación. Momentos de tristeza y de emoción. Tropezones que terminaron en caídas con una sola idea en mente: levantarse. Un ejemplo de humildad y motivación para todos los niños que sueñan con llegar a Primera División. Hoy vamos a conocer la historia de Ener Valencia. Sean bienvenidos a Yogo Janito. Ener, en busca de marcar lo que debió haber sido un doblete. Aquí está Ener y nos ponemos de pie, por supuesto. Ener Valencia en el Mundial. Le va a pegar a la pelota con derecha. ¡Gol! Ener Remberto Valencia Lastra nació el 4 de noviembre de 1989 en Esmeraldas, Ecuador, más conocida como la tierra de los soñadores o, como le digo yo, la cuna de los cracks ecuatorianos. Ener se crió en un ambiente familiar de mucho amor y poco dinero, humildad y amor ante todo, valores que hoy en día lo siguen acompañando, porque si bien el dinero puede comprar muchas cosas, hay algo que jamás va a poder alcanzar y eso es la felicidad. Siguiendo con su historia, el nombre Ener lo eligió su madre y Remberto fue fruto de su padre. El fútbol apareció en su vida desde que aprendió a caminar. Es lo que se define como nacer con una pelota bajo el brazo. Caminando por las calles de Esmeraldas, respiraba fútbol. Jugaba y pateaba todo lo que se podía usar como pelota, desde una botella hasta una bolsa. De todas formas, lo que sorprendía a sus conocidos es la pegada potente y exquisita que tenía. Una vez su madre, Doña Bolivia, dijo que Ener fue el hijo que más fuerte pateó en su panza. Un dato curioso, pero al fin y al cabo sirve para demostrar lo que era Ener. Siguiendo con su historia, no se caracterizaba por tener un cuerpo grande, pero lo compensaba con su velocidad y explosión. De hecho, uno de sus apodos fue Superman. ¿El motivo? El salto a la hora de cabecear. En pocas palabras, volaba dentro de la cancha. Salió de un pueblo que no daba fruto, no había nada, era un pueblo prácticamente aislado. Fue entonces allí que llegaron los dirigentes de MLE. Le vieron al chico las condiciones que tenía, lo trasladaron hasta el MLE, hasta la ciudad de Guayaquil. Fue un sacrificio bárbaro que él hizo, solo él. El mérito que tiene ahora, la popularidad que tiene, la fama que tiene, es solamente de él. Por ahí alguien en el diario me preguntaba el otro día, me preguntaban que por qué saltaba tanto. Entonces yo les comenté que en el campo él ordeñaba vacas, esas cosas, y entonces él estaba acostumbrado a saltar hacia los caballos. Y eso es una fuente de que una persona que salta tanto, porque saltar desde el piso hasta un caballo, entonces, ¿qué significa? Vas cogiendo impulso, y eso se hacía día tras día. Entonces eso lo ayudó a que tenga un salto bárbaro. Desde que nació hasta que cobró su primer sueldo, a Ener nunca le sobró nada. Todo le costó sudor y trabajo. En su infancia, ordeñaba vacas con sus hermanos y luego vendían la leche en las calles de San Lorenzo. En su familia no abundaba el dinero, por lo tanto todos aportaban para que no le falte comida. Esto se trasladó a sus comienzos en el mundo del fútbol. A Ener no le alcanzaba para alquilar un alojamiento y dependía del apoyo del club. Para tomar dimensión de lo que vivió Ener, a sus 19 años fue adquirido por Emelec y tuvo que dormir en el estadio de George Capwell para poder presentarse a entrenar al otro día. Un detalle para agregar es que no contaba con el dinero para desayunar. Esfuerzo tras esfuerzo que a la larga iba a dar sus frutos. Debido a la situación económica de la familia Valencia, su padre Remberto no podía comprarle un balón a Ener. La solución fue hacerle una pelota de trapo. Luego de las largas jornadas de trabajo, Ener jugaba al fútbol junto a sus amigos con el balón que le habían regalado sus padres, y otro valor que le inculcaron desde chico es compartir sin importar lo que uno tiene. En cuanto a la educación escolar, Ener asistió al colegio desde chico hasta la secundaria, que fue cuando tuvo que elegir el fútbol y dejar sus estudios de lado. La pelota siempre fue una prioridad para él. Arrancó jugando en la cancha de su barrio, ubicada por la zona del Estero Salado, y allí dio sus primeros pasos bajo el ala de Mauricio Coelho. Su capacidad goleadora la arrastra desde esas competencias interbarriales, donde era el goleador de los torneos. Esa ambición fue la que despertó el interés de Caribe Junior, el primer salto de Ener Valencia. Fueron un par de años de crecimiento y desarrollo para Valencia. La explosión y los goles los fueron acercando a los clubes grandes de Ecuador. Una de las características de Caribe Junior es que impulsa a las jóvenes promesas hacia los clubes de primera división. Con Ener fue igual, y en poco tiempo ya estaba presente en las pruebas de Club Sport Emelec.
En 2008 tuvo su oportunidad en el bombillo y lo que siguió es historia pura del fútbol ecuatoriano. Un detalle a tener en cuenta es que en sus primeros años en Emelec, Ener jugaba de lateral. El responsable del giro que dio la carrera del superhombre fue Gustavo Quinteros, el entrenador que lo convirtió en goleador debido a su increíble pegada. Luego de 2 años en los que le cortaron las alas, el momento había llegado. Un joven Jorge Sampaoli, dando sus primeros pasos como entrenador, llamó a Ener y lo convocó. El superhombre ya había jugado su primer partido en la presentación de los refuerzos, pero su debut oficial fue a lo grande, no por el resultado o por el desempeño, sino que por el escenario. Ener tuvo sus primeros minutos como profesional el 27 de enero de 2010 frente a Newell's en un partido de Copa Libertadores. Su primer gol se hizo desear y ustedes saben, tarda en llegar y al final hay recompensa. Ener marcó el 5-0 de Emelec frente a Universidad de San Martín. Presionaba Estacio, Ener Valencia, va Ener por el quinto, Valencia, ¡gol! ¡Gol del Emelec! Llegó el quinto, lo hizo Ener Valencia, que lo fusiló al pobre Butrón, lo fusiló al Leao Butrón, 5-0. Gana el Emelec en 43 del segundo tiempo a la Universidad San Martín de Porres. Valencia pasó por muchas situaciones complicadas en su carrera. Cuando florecían los primeros pétalos, Ener sufrió lo peor. Unas bandas armadas de Ecuador secuestraron a su hermana Ercí. Su tío Peter Valencia contó lo ocurrido aquel día. Dijo que sus sobrinos sufrieron agresiones. Los delincuentes entraron con un solo propósito: llevarse al padre de Ener. Al darse cuenta de que no se encontraba en la casa, decidieron llevarse a Ercí. La preocupación crecía y durante días no se supo nada. Cuando los secuestradores se comunicaron con Ener, le pidieron alrededor de 1,5 millones de libras esterlinas. Ercí pasó 10 días en la selva hasta que fue rescatada por la seguridad de Ecuador. Por suerte, todo quedó en un mal momento, ya que su hermana resultó ilesa. En todo el 2011 tuvo tan solo 118 minutos repartidos en 5 partidos. Con el diario del lunes podemos decir que Ener tomó carrera para pegar el salto en 2012, y así fue. La siguiente temporada marcó un antes y un después en la carrera de Ener. A nivel internacional tuvo su debut en la Tri en un amistoso frente a Honduras. A nivel club, sumando Liga, Copa Ecuatoriana, Sudamericana y Libertadores, disputó 54 partidos, marcó 13 goles y asistió en 11 ocasiones. Números que además ayudaron a que Emelec sea campeón de la Copa Ecuador, rompiendo una sequía de 11 años. Temporadón para Valencia, que escribía su nombre en la historia del fútbol ecuatoriano. 2013 fue un año repleto de recompensas al trabajo y al sacrificio. El 7 de agosto marcó su primer hat-trick. El rival, Sport Huancayo. Y la competición, Copa Sudamericana. Sigamos con las recompensas. En esa misma edición se convirtió en el máximo goleador con 5 goles y estuvo en el 11 ideal. Las grandes actuaciones del superhombre lo llevaron a debutar en las eliminatorias sudamericanas frente a Colombia. Ecuador logró la clasificación a Brasil 2014 y Ener calentaba motores para hacer historia. El 20 de noviembre de 2013 marcó su primer gol en la selección contra el mismo rival que en su debut, Honduras. De la Tri sin escalas hacia México, más precisamente Pachuca, comenzaba el camino de Ener en el fútbol mexicano. La temporada 2014 desde lo anímico no iniciaba de la mejor manera. Ener recibió muchos insultos racistas en sus primeras semanas. Una liga desconocida, pero su adaptación no fue difícil y en cuestión de 2 partidos anotó su primer gol. Al siguiente partido, un doblete frente a León y así terminó con 12 goles en la fase regular. De esa manera Pachuca clasificó a la liguilla y Ener no paraba. Un hat-trick en los cuartos de final frente a Pumas, un gol en las semis contra Santos Laguna y en la final no fue menos y marcó un doblete en el partido de ida contra León. A veces los goles no alcanzan, y esto le pasó al equipo de Ener, que quedó subcampeón de la Liga Mexicana. De todas maneras, un gran comienzo para Valencia, que encima fue el Pichichi con 18 goles en su primera temporada. Si les digo 2014, ¿con qué asocian el año futbolístico? Es fácil, se juega cada 4 años. ¿Ya lo sacaron?
Claro que sí, el Mundial. Ener llegaba encendido a Brasil, pero no solo por su temporada en Pachuca. En la gira de 2 amistosos que tuvo Ecuador, mojó en ambos partidos, un gol a México y un gol a Inglaterra. El debut mundialista era frente a Suiza. Super Ener pegó uno de sus saltos y cabeció para el 1-0. Ojalá que sí. Otea el horizonte, ejecuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol de mi patria! ¡De la tuya, de la nuestra! ¡De mi patria querida! La Tri salió derrotada 2-1, pero fue el momento de la segunda fecha. El rival, un viejo conocido por Ener, el mismo que su debut y al que le marcó su primer gol, Honduras. La historia fue la inversa del debut mundialista. Ecuador arrancó 1-0 abajo y el empate llegó de la mano de Valencia en modo goleador. El 2-1 también lo hizo Ener. En este caso, un gol característico de él y un super salto y testazo de pique al piso que no falla. La tercera fecha dejó un empate en 0 con Francia y la eliminación de la Tri. Ener Valencia, con 23 años, se despedía del Mundial con 3 goles en 3 partidos. La historia se seguía escribiendo. Un excelente Mundial, buenos números en Pachuca y un magnífico presente futbolístico pusieron a Ener en boca de equipos europeos. Pero la decisión estaba tomada. Aerolíneas Valencia salió de Brasil y aterrizó en Londres para firmar su contrato con West Ham. El pase se dio en una cifra cercana a los 12 millones de euros. El 2015 fue irregular. Lógico, teniendo en cuenta que era su primera temporada en la liga más competitiva del mundo. En 37 partidos marcó 5 goles y asistió 4 veces. Además, tuvo su debut en una Copa América. La primera fecha fue derrota por 2-0 frente a Chile. En la segunda tuvo su debut goleador en la derrota con Bolivia. Y para finalizar su participación dio una asistencia y marcó un gol en la victoria por 2-1 ante México. En esta temporada tuvo su debut en la Europa League, pero pasó lo peor. Ener salía de la cancha por una lesión en su rodilla y tobillo derecho. 12 semanas afuera de las canchas y a volver con más energía que nunca. Esa temporada marcó sus primeros goles en la remontada del West Ham frente a Bournemouth por 3-1. Payet fue quien empató el partido y Ener con un doblete le dio los 3 puntos a su equipo. Debido a las lesiones y los bajones anímicos, Valencia tuvo rendimientos irregulares. West Ham decidió cederlo a préstamo al Everton con una opción de compra en 14.5 millones de libras. Super Ener arrancó la temporada 2016-2017 en Everton. En 25 partidos marcó tan solo 3 goles y 2 asistencias. Números bajos para Valencia que reflejaban el bajón anímico que estaba atravesando. Como digo en todos los videos, la carrera de los futbolistas tiene altibajos. Es lógico porque los grandes también pueden caer, pero lo que es obligatorio es levantarse. Ener necesitaba encontrar ese lugar que lo haga reinventarse y volver a ser el supergoleador. Ese destino, ¿saben cuál fue? México. Más precisamente, Tigres. Valencia pisaba una liga que conocía y que le sentaba bien. Dicho y hecho, ya en su primer partido marcó un hat-trick. Todo indicaba que iba a ser una excelente temporada. Con 9 goles quedó segundo en la tabla de goleadores y lo más lindo es que se consagró campeón de la Liga MX. Un nuevo título a su palmarés y un nuevo campeonato que lo tuvo como protagonista con una exquisitez en la final frente a Monterrey. ¡Qué enfermo que estás, Ener! Por empatarlo, por hacer explotar el volcán, toda la ilusión felina en la pierna derecha de Ener Valencia, el árbitro silba, oportunidad clara. Pítele ya, Ener Valencia de derecha, ¡golazo! ¡Estás loco, Valencia! ¡Estás loco, Ener! 1-1. 2 años hermosos en Tigres con goles icónicos que ayudaron a conseguir 2 copas nacionales, 2 internacionales y 2 ligas. 6 títulos en 3 años con un saldo de 34 goles y 14 asistencias en 118 partidos. Está claro que el suelo mexicano era donde mejor se movía Ener, pero le quedó la espinita de triunfar en el fútbol europeo. Por eso es que en agosto de 2020, Aerolíneas Valencia aterrizó en Turquía para desplegar su juego en el Fenerbahçe. 3 temporadas para Super Ener, que jugó 116 partidos y anotó en 59 ocasiones. Numerazos para el ecuatoriano que necesitaba coronar con un título, antes de despedirse en 2023
pudo cerrar su paso por el fútbol turco con una Copa Nacional. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasa que no habla del Mundial de Qatar? A eso vamos ahora mismo. Lo dejé para el final porque fue la mejor versión de Super Ener. Un Valencia experimentado con olfato goleador y por sobre todas las cosas, un Valencia capitán como nunca. La Copa del Mundo de Qatar 2022 dejó un sabor agridulce, porque a nivel individual Ener pisó fuerte, pero en lo colectivo la Tri no hizo pie. Valencia no llegaba de la mejor manera al Mundial. Recordemos que en las eliminatorias convirtió 4 goles en 16 fechas. Uno de los puntos cuestionados del Alfaroneta era la falta de efectividad de los delanteros. Sumado a esto, Valencia había fallado un penal frente a Japón la semana previa al Mundial. Un momento delicado para Ener, que se había acostumbrado a levantarse y demostrar. Una persona muy importante que deposita su confianza en él fue Gustavo Alfaro. El DT de la Tri siempre resaltó la importancia del capitán ecuatoriano. La definición exacta es estandarte, eso es Valencia. Una selección repleta de juveniles con mucho talento y Ener era el experimentado al mando. Qatar fue su mundial, pero lamentablemente no fue el de Ecuador. Ener sacó su mejor versión y se convirtió en Ener GOAT. En 3 partidos marcó 3 goles que serán recordados por todos los ecuatorianos. 3 goles que lo ubicaron como el máximo goleador ecuatoriano en mundiales y por sobre todas las cosas, el máximo goleador de la historia de Ecuador. 2 goles en el debut frente a Qatar. Ener en busca de marcar lo que debió haber sido un doblete. Aquí está Ener y nos ponemos de pie, por supuesto. Ener Valencia en el Mundial. Le va a pegar a la pelota con derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! Lo volvió a hacer Ener Valencia. Le dijeron que el otro no valía, que había que repetir. Bueno, si hay que hacerlo de a 2, hay que hacerlo. Esta vez dejó que el arquero se vaya al otro lado. Los corazones tricolores, los 18 millones de todas partes del mundo es que están vibrando. Ecuador con justicia. Esto recién comienza. Preciado. Viene el centro, pero ya está de Valencia. ¡Gol! Centro, señoras y señores. Algunos reclamaban fuera de juego. Cabezazo de Valencia, tremendo. Minuto 31. Lo gana Ecuador, Ecuador 2. Y está bien, está muy bien. Qatar 0, otra vez Ener Valencia. Tremendo, el goleador está imparable hoy. Y un gol frente a Países Bajos. La pelota, Ecuador por el empate. Estupiñán, está por aquí, Ener Valencia. Suficiente el esfuerzo del arquero Nopper y el rebote a su merced del goleador ecuatoriano, el hombre récord, Ener Valencia poniendo el empate a los 4 minutos de este segundo tiempo. Empate Ecuador, ahora Países Bajos 1, Ecuador 1, Ener Valencia el autor del gol. Ecuador se despidió del Mundial en fase de grupos luego de perder con Senegal en la última fecha. Una lástima. Ener Valencia igualó el récord de 6 goles seguidos en mundiales que ostentaba el portugués Eusebio. Ahora, todo esto que logró con la selección ecuatoriana tomará un gusto de épica cuando les cuente que jugó los 3 partidos lesionado en la rodilla. Sí, así como escuchás, se tuvo que infiltrar para estar en el mundial. Un Super Ener con todas las letras. La despedida de Valencia del Mundial demuestra lo que siente por Ecuador, lo orgulloso que se siente cuando sale a defender esa camiseta. Un final triste que no merecía, pero sepan que el fútbol siempre da revancha. Perdón. Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro jugador. Hoy hemos pasado
pero hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador. Ener atravesó muchos problemas a lo largo de su carrera, pero siempre salió adelante. Actualmente se encuentra en Internacional de Porto Alegre. Por supuesto que la adaptación no fue fácil, sin embargo, lo que estaba claro es que Valencia iba a aparecer cuando el equipo más lo necesitara, y así fue. Su primer gol con la camiseta de Inter fue por Copa Libertadores frente a River en el Monumental. Necesitaba el partido que le dé confianza, ese llamado como bisagra. En la vuelta le tocó aportar desde otro lado, no en modo goleador, pero sí en modo Super Ener, porque volvió loco a la defensa de River que no le encontraba la vuelta para frenarlo. Hizo un auténtico partidazo y marcó su gol de penal en la tanda final, broche de oro para Valencia en una serie en la que fue el MVP. Ener Goat se acopló a la perfección al fútbol brasileño, tiene por delante muchas competencias pero solo una incógnita, ¿llegará el próximo mundial? Lo único que sabemos es que Félix Sánchez Vaz lo quiere en la selección. El paso de Ener por la selección debería culminar con un título porque recuerden que tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Gracias historiadores por estar detrás de la pantalla, les agradezco de corazón si dejaran un like, si se suscriben y si me dejan en los comentarios qué jugador les gustaría conocer en el siguiente video. Ahora sí, un abrazo a todos y chau chau.